Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de ese programa, y para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia que vamos a analizar el día de hoy es esta nueva amenaza del presidente Donald Trump que pone a prueba la negociación sobre aranceles entre Estados Unidos y México. El mandatario republicano ha anunciado nuevas tarifas del 30% a los productos mexicanos que ingresen a la potencia norteamericana. Los nuevos aranceles, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de agosto, serán aplicados en el mismo porcentaje a la Unión Europea, según lo oficializó el mismo presidente Trump a través de cartas conocidas públicamente el pasado sábado a través de sus redes sociales. Vamos a hablar con la gente. Tenemos, ya sabes, vi el programa esta mañana. Estaban hablando de, bueno, ¿cuándo van a hacer el trato? Los acuerdos ya están hechos. Las cartas son los acuerdos. Los acuerdos están hechos. No hay tratos que hacer. ¿Les gustaría hacer otro tipo de trato? Siempre estamos abiertos a hablar. Estamos abiertos a hablar, incluso con Europa. De hecho, van a venir. ¿Les gustaría hablar? Y vamos de manera inmediata con nuestros analistas. Quiero saludar a Gerardo Garibay, es escritor, consultor, analista y columnista de opinión del diario Universal de México. Gerardo, bienvenido al programa La Noche. Hola, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Ahí está con nosotros Gerardo. También quiero saludar a León Krause. Ustedes lo conocen muy bien, periodista, analista, escritor y también columnista de opinión de los diarios The Washington Post y de la Universidad de México. León, como siempre, un privilegio tenerlo acá en el programa La Noche. Quiero conocer su perspectiva. ¿Qué representa esta decisión que ha tomado el presidente Donald Trump? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión si llega a concretarse desde el próximo 1 de agosto? Bienvenido. Gracias, Jefferson. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, pues es la confirmación, primero que nada, de que el gobierno de Estados Unidos bajo Donald Trump está dispuesto, como lo ha estado desde hace tiempo ya, a combinar esferas. Por un lado, la esfera comercial y por otro, la esfera de seguridad nacional, la esfera migratoria. Antes, en la relación bilateral, se manejaban cada una de estas esferas de manera independiente. Desde que llegó Trump, son dependientes la una de la otra. Donald Trump utiliza la esfera comercial a manera de herramienta, digamos, de extorsión para obtener lo que quiere en las otras esferas. Y lo otro que confirma esto es que, si lees la carta con detenimiento, la prioridad para el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que es la agenda comercial, es una de las claves para entender a Donald Trump, pero en el caso de México, lo fundamental es lo que se hace y se deja de hacer en la batalla contra el crimen organizado, específicamente en el tráfico de fentanilo. Creo yo que son las dos conclusiones iniciales a las que deberíamos llegar. León, según su planteamiento, aquí más allá de un interés de proteger la economía estadounidense o por lo menos hacerla más fuerte, tal y como lo ha propuesto desde su época de candidato, lo que busca ahora el presidente Donald Trump es presionar mucho más a México para que apoye a su gobierno, a los Estados Unidos, en ese control migratorio en la frontera. Es que creo que el control migratorio ha pasado ya a segundo plano. Era la prioridad de Trump en el primer periodo, pero ahora su prioridad es la seguridad nacional.
entendida como la batalla contra el crimen transfronterizo, la batalla contra el crimen organizado en México y específicamente el tráfico de fentanilo. Esto no quiere decir que no le importe la agenda comercial al gobierno de Estados Unidos, le importa y mucho. Hoy tomó una decisión que se anunció hace unos minutos en función del tomate mexicano, del jitomate mexicano, que va a afectar también a los agricultores mexicanos. Es decir, la batalla comercial va en serio y por más que el gobierno de México ha tratado de contenerla, claramente pues no ha surtido el efecto deseado con México y con el resto del mundo. Pero en México hay un ingrediente extra, un ingrediente que complica el escenario y que para mí es prioritario, incluso por encima de la agenda comercial, y esa es precisamente la esfera de la seguridad, lo que tiene que ver con la batalla contra el tráfico de fentanilo y el crimen organizado. Gerardo Garibay, le hago la misma pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para México esta amenaza que para muchos ya prácticamente es una realidad? Porque quedan muy pocos días para ese 1 de agosto y también hay muy poco tiempo para que la presidenta mexicana logre disminuir o por lo menos bajar la tensión que hay entre su gobierno y la potencia norteamericana. ¿Esto qué costo tiene para los mexicanos? La inminente posibilidad de que el próximo 1 de agosto todos los productos que envíe México a los Estados Unidos terminen siendo gravados con el 30%. Bueno, de entrada es la señal de que a Claudia Sheinbaum se le acaba el tiempo para tomar la decisión más importante de su gobierno, y es si se va a alinear o no a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Lo comentaba León hace un momento con toda claridad y también lo había platicado en un tuit. Yo coincido con él. El enfoque no es nada más de Trump lo económico, sino es el tema de seguridad nacional. Todas estas cartas de aranceles, toda esta estrategia general de aranceles trae un tema de visión económica externa, de una visión distinta del proceso de globalización, acompañada de una visión de política interna de Trump. Pero en el caso de México hay otro ingrediente que es muy claro y es una señal para la presidenta Sheinbaum. O te alineas con nosotros y nos ayudas a dar golpes directos para desmantelar la estructura de los cárteles, que es un tema de seguridad nacional, no solo por el fentanilo, sino por la filtración de redes de narcotráfico a Estados Unidos, el propio enfoque en el tráfico de personas e incluso el riesgo para las cadenas productivas de Estados Unidos en México. O tú, Claudia, nos ayudas en serio o pues vas a tener que jugar con reglas económicas mucho más rudas, que para Estados Unidos representan un problema porque se habla aproximadamente de un costo de un impuesto extra para los contribuyentes norteamericanos del orden de $150 mil millones al año, pero para una economía mexicana que de por sí lleva desde 2019 al borde de la recesión, un golpe arancelario de este tipo sumiría a México directamente en un escenario de crisis económica y sumiría al gobierno de Sheinbaum en una situación de profundísima vulnerabilidad. Entonces ahí está la apuesta de Trump, de decirle a Claudia, ¿te la quieres jugar con nosotros? Pues te la vas a tener que jugar con nosotros, incluso si ello implica echarte encima a gente de tu propio régimen. Pues esta medida supone un nuevo capítulo en esta tensión arancelaria de la que hablaba anteriormente, que pues fue desatada por el mandatario estadounidense Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. El presidente estadounidense advirtió en el caso de México que este país no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera que comparte con Estados Unidos. A pesar de nuestra fuerte relación, recordarán, los Estados Unidos impusieron aranceles a México para hacer frente a la crisis del fentanilo de nuestra nación, que es causada, en parte, por el fracaso de México para evitar que los cárteles, que están formados por las personas más despreciables que jamás hayan caminado por la tierra, viertan estas drogas en nuestro país. México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, pero lo que México ha hecho no es suficiente. México todavía no ha detenido a los cárteles que están tratando de convertir a toda América del Norte en un patio de recreo de narcotráfico.
Y vamos a integrar a otro de los protagonistas de esta noticia. Saludo a Francisco González Díaz, él es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, que representa los intereses de más de 700 plantas manufactureras de autopartes con operaciones en todo el país. Francisco, bienvenido al programa La Noche y quiero saber cuál será el impacto inmediato que, según los cálculos que ustedes han hecho, va a tener esta decisión del presidente Donald Trump de imponer un 30% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, especialmente en esas 700 empresas que usted representa, esas 700 plantas. ¿Cuál será el impacto que tendrá esta decisión si llega a concretarse del próximo 1 de agosto? Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es una cuestión muy interesante porque todavía no está totalmente detallado la forma en que se va a aplicar. De acuerdo a la redacción de la carta, consideramos que es del tipo IEPA, el arancel que está ejerciéndose o que buscaría que estaría a partir del 1 de agosto. Esto significa que hoy en día ya tenemos 25%. Significa que es un cambio del 25 al 30%, que significa que es un cambio del 25 al 30% en el marco de que los productos que cumplan con el tratado TEMEC no pagan. En el caso de las autopartes, en un principio cuando se implementó era 60% y espero que en algún breve tiempo lleguemos a 75% de las autopartes que no pagan. En principio, de los socios llegamos a un porcentaje mayor. Entonces, dicho esto, es un 30% sobre el marco o la misma referencia del 25%. No es una afectación tan grande, es a aquellos que no están pagando y nosotros seguimos siendo comparativamente un país que tiene menos aranceles en autopartes que el resto del mundo. Esto va a afectar también a los estadounidenses. Francisco, dentro del análisis que ustedes han realizado, ¿qué impacto va a tener esta decisión en el consumidor estadounidense, que en últimas es quien compra estos automotores en su territorio? El arancel que más le está pegando de los 4 que estamos analizando es el del acero y aluminio y el cobre ahora. Esta tríada de aranceles le puede llegar a afectar a alguien que quería comprar un vehículo de $80,000 que tengan que pagar $20,000 más. En el caso específico de las autopartes, obviamente, más el arancel de acero, aluminio y cobre. Pero en sí, de las autopartes, no es una afectación tan grande, afecta cerca de $3,000 del bolsillo de un vehículo de más o menos $80,000. Pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró confiada en lograr un acuerdo con los Estados Unidos bajo mejores condiciones. Esto lo dijo en su última declaración. En respuesta a la nueva amenaza arancelaria, reiteró que su vecino del norte, es decir, Donald Trump, tiene también que hacer frente al problema del fentanilo. Tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es, digamos, el avance. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. León Krause, ahí escuchábamos a la presidenta mexicana muy pragmática y muy tranquila. Ya percibe uno que está manejando esos tiempos y esa tensión con Donald Trump. León, desde su perspectiva, ¿qué medidas cree usted que puede tomar la presidenta Claudia Sheinbaum para no escalar aún más esta tensión arancelaria? Pues se ha ganado elogios Claudia Sheinbaum en su manejo de Donald Trump. Tiene este tono sereno, mesurado, la presidenta de México, pero lo cierto es que los esfuerzos de negociación mexicanos con Trump han dado pocos resultados.
México ha concedido en absolutamente todo lo que ha querido Estados Unidos. Es decir, si tu proceso de negociación con alguien que te extorsiona es decirle que sí a todo, pues no sé qué tanto éxito estés teniendo. Y el resultado final es lo que estamos viendo. Es decir, Estados Unidos acaba de imponer aranceles al jitomate mexicano. Prácticamente el 100% de la producción de jitomate mexicano va a Estados Unidos. Esto va a afectar a miles y miles de productores en México. Esto acaba de pasar en los últimos minutos y el secretario de Comercio, Lotnick, decía en una declaración al anunciar esto que sí, México es uno de los aliados más importantes, pero desde hace mucho tiempo la agricultura mexicana, los productores de jitomate han tratado de manera injusta. Es en la misma cantaleta de siempre. Yo no veo resultados realmente halagüeños en la negociación con Estados Unidos. Y creo que detrás de todo esto también está de nuevo el tema de la seguridad. Estados Unidos está exigiendo cosas. Está exigiendo que México, el gobierno mexicano, actúe contra actores en el universo político. Se habla mucho y me consta por distintas fuentes que así es. El gobierno de Estados Unidos está exigiendo que el gobierno mexicano actúe contra actores políticos con presuntos vínculos con el narcotráfico y el gobierno de México, Jefferson, no lo está haciendo. Eso no está cayendo bien en Estados Unidos. León, ¿qué concesiones puede ofrecer en ese momento la presidenta Claudia Sheinbaum para detener estos aranceles? Y le quiero preguntar eso, ¿es posible detenerlos entregándole algo a Donald Trump en esta negociación tan impositiva como la que ha llevado a cabo la potencia norteamericana con México? Mira, yo creo que mucha gente se ha equivocado al entender estos aranceles, esta política de aranceles de Donald Trump como una mera herramienta de extorsión en política exterior. No es así. Está la política neoproteccionista, digamos, está esta teoría de lo que los aranceles hacen en una economía y la función que pueden tener en el corazón del trumpismo en esta segunda versión. No lo estaba tanto en la primera versión, en esta segunda versión, sin duda alguna lo está. El asunto va en serio y está comprobado. Incluso si Trump de pronto se echa para atrás, etcétera, la política de aranceles como nueva política central comercial de Estados Unidos es un hecho. La apuesta está en que México quede, pues digamos, mejor parado que otros que quedarán peor parados. Esa es la apuesta por ahora y me parece muy comprensible. Pero, ¿qué concesiones tiene que otorgar México en el área comercial? Veremos qué le exige Estados Unidos en el 2026 cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte esté de nuevo en el escritorio de los tres países involucrados. Pero no tengo duda y regreso a este asunto. Para Estados Unidos la seguridad nacional es clave y ahí el gobierno de México no ha tomado las decisiones que el gobierno de Estados Unidos quiere que tome. ¿Las tomará Sheinbaum? Tengo mis dudas. En los últimos días más bien ha demostrado lo contrario, cerrando filas con figuras particularmente polémicas de la estructura del partido Morena, y eso en Washington, te lo puedo asegurar, no se ve bien. De hecho, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y los representantes de Relaciones Exteriores y Hacienda que viajaron el pasado viernes a la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Los funcionarios le presentaron a ella un informe sobre los avances en las mesas de diálogo en las que buscan un acuerdo global con Estados Unidos en temas como migración, como seguridad y como comercio. Y nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Tenemos claro que podemos trabajar con el gobierno de Estados Unidos y tenemos claro que no. Y hay algo que no se negocia, nunca, es la soberanía de nuestro país. Escuchaban ustedes ahí a Claudia Sheinbaum. Gerardo, le quiero preguntar sobre esto que acaba de decir la presidenta mexicana. ¿Qué concesiones puede ofrecer el gobierno mexicano para evitar estos aranceles sin comprometer la soberanía, tal y como lo dice verbalmente la mandataria mexicana? Pues yo te diría qué concesiones puede dar absolutamente todo. O sea, y lo comentaban hace un momento, México ha estado cediendo y cediendo y cediendo a Estados Unidos en básicamente todos los temas que le importan a Estados Unidos.
Y México el país de México depende tanto de los Estados Unidos, tanto en temas económicos como en temas de que incluso medio régimen y media oposición tienen sus casas de verano y de descanso en Estados Unidos, que no hay realmente una posibilidad real de hacer un contrapeso y decirle que no a algo que Estados Unidos realmente quiera. A lo más que puede apostar Sheinbaum, y creo que es a lo que ha estado jugando en estos meses, es a aplazar un poquito la toma de las decisiones y a alcanzar concesiones quizá en la posición más ventajosa posible para México, pero entendiendo que al final del día lo que quiere Estados Unidos se va a tener que hacer, que la medida de la negociación no va a estar en qué tanto se resista México, sino en qué tanto quiere insistir Estados Unidos. Y Estados Unidos está insistiendo muy claramente en el tema de la seguridad y en el tema de la desarticulación de los cárteles, si no a lo mejor no una desarticulación completa, sí por lo menos una desarticulación hasta el punto en que no representen un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos insista, mientras Trump insista con esa petición, más tarde que temprano, pero Sheinbaum va a tener que ceder. Le pregunto, Francisco, ese mismo interrogante, ¿usted cree que es posible evitar estos aranceles o cuál sería el escenario menos peor que tendría la economía mexicana en el marco de esta negociación que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿A qué porcentaje se podría llegar en ese eventual acuerdo que sigue buscando la mandataria mexicana? Por supuesto, ya lo comentaba León, el punto que estamos tratando de alcanzar es ser el menos afectado del mundo. En este momento nos encontramos en esa condición, pero si el arancel a algún otro país es más bajo del aplicado a México, traer una ventaja competitiva contra aquel país. Entonces necesitamos tener claro que no es en el porcentaje relativo con los otros países. Creemos que como está la situación, obviamente es una distorsión, obviamente es una violación del tratado, obviamente no estamos de acuerdo, pero estamos en una condición que podemos seguir operando e inclusive estuve hace unas semanas en Japón, están viendo de invertir en México porque lo ven un país a final de cuentas con un esquema de aranceles que afecta menos a la venta a sus propios clientes en Estados Unidos. León Krauss, pasemos a otro punto que es bien importante y es la forma como esto impacta al interior de los Estados Unidos. Hay quienes aseguran que con esta guerra comercial Donald Trump también busca fortalecer su base electoral. Esto al interior de Estados Unidos, ¿qué impacto tiene la base electoral de Donald Trump? Esto ha sido un éxito para el presidente porque no solamente es con México, estamos hablando de más de 40 países, incluso la Unión Europea también en este momento está bajo la amenaza de nuevos aranceles desde el próximo 1 de agosto. Yo creo que es un sinsentido la política arancelaria, incluido en el ámbito político. La primera regla de la vida política es: ¿quieres asegurar que tu carrera política se acabe? Irrita a tus consumidores, hazle la vida difícil a tus consumidores. Y si Donald Trump insiste en esta política arancelaria, en declararle la guerra al mundo en el comercio con esta estrategia, más temprano que tarde, los consumidores estadounidenses van a sufrir las consecuencias y los consumidores que las van a sufrir de manera más clara serán los que menos tienen, que es la base de Trump. Y si me permites subrayarlo, serán las comunidades rurales que votaron por Donald Trump de manera abrumadora las que más sufran. Así que en este momento la economía estadounidense, que es poderosísima, ha mostrado señales de resiliencia, pero los expertos señalan que la gran ola económica que implican los aranceles, y Trump insiste en ello, no ha pegado todavía. Yo espero, no es una esperanza, pero digamos es mi pronóstico, que para la elección del 2026, la elección del medio término,
si Trump insiste en esta política arancelaria. Por cierto, como ha insistido en otras, incluida la política punitiva migratoria, eso le va a costar al Partido Republicano en las urnas de manera muy clara, le va a costar irritar a sus consumidores. Gerardo, ¿cuál es su opinión sobre este punto en particular? ¿Hasta dónde cree usted que se está fortaleciendo o debilitando electoralmente Donald Trump con este tipo de decisiones que, como bien lo indicábamos hace unos minutos, no solamente impactan a los mexicanos, también impactan fuertemente al consumidor estadounidense? Bueno, de entrada, bajo cualquier marco lógico, es suicida la política de aranceles, y más en las circunstancias económicas en las que estamos, donde Estados Unidos lleva también por lo menos un par de años coqueteando con la recesión. Si Trump llega al 2026 a las elecciones en recesión, va a perder la mayoría. Recordemos que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero no es una mayoría clara, es una mayoría agarrada, dicen, con los dientes. Entonces, cualquier pequeño impacto va a significar que pierda la mayoría y que se convierta esencialmente en un lame duck a partir de las elecciones del 26. Por lo tanto, hay dos posibilidades: o que esté cometiendo una de las torpezas políticas más importantes de la historia y que va a quedar documentada en los libros, o que Trump sepa algo que nosotros no sabemos y esté jugando una jugada de altísimo riesgo, del todo por el todo, calculando que al final del día, cuando acabe de negociar con el resto del mundo, el impacto no sea lo suficientemente grande como para mover la escala electoral. De entrada, yo en estos momentos no veo un camino en el cual Trump pueda mantener esta política arancelaria y ganar las elecciones intermedias. Pero ya ha habido varias ocasiones en las que nosotros decimos no entendemos cómo Trump podría lograr X cosa, y bueno, ahí lo tenemos otra vez en la Casa Blanca. Francisco, ¿cuál es su opinión? ¿En qué medida los aranceles con los cuales amenaza Donald Trump no solo a México, sino también a otros países? La Unión Europea también en ese instante está bajo amenaza y está en esa negociación. ¿Hasta dónde todo esto refleja una estrategia política del presidente Donald Trump para consolidar su base electoral? Y quisiera saber si a su juicio esto lo fortalece o lo debilita. Yo creo que la parte de los aranceles está debilitando, está causando incertidumbre y malestar, y lo va a empezar a causar más fuerte, como comentaban Gerardo y León. Va a estar un momento en los siguientes meses donde los bolsillos de los americanos van a sufrir fuertemente. Pero hay que juntar un tema extra que es para el inversionista, el famoso Big Beautiful Bill, porque está dando dinero para buscar atraer inversiones. Entonces es una situación que va a estar muy compleja. Según él, está cerrando un círculo con el Big Beautiful Bill, amenazando con aranceles. Todas las cartas terminan con que vengan a trabajar y a invertir y a producir aquí en Estados Unidos. Y ese cierre de visión es preocupante porque pues no hay gente que trabaje ya en la manufactura, por ejemplo, ni en muchas otras áreas en Estados Unidos. Entonces ahí es donde se va a empezar a desquebrajar dentro de un año. Inmediato es el bolsillo, dentro de un año es este mismatch que tiene entre la inversión que está buscando con Big Beautiful Bill y la parte de los aranceles que está buscando forzarlo, pero sin suficiente talento, capital humano. Vamos a marcar una pausa comerciales. Invitamos a nuestros televidentes, a quienes nos ven hasta ahora en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Ustedes qué opinión tienen de la forma como los diferentes gobiernos del mundo le están haciendo frente a estas amenazas arancelarias, a esta tensión arancelaria que pone en jaque la economía de varios países, teniendo en cuenta que tiene una incidencia directa en las exportaciones que hacen distintos estados, distintas naciones del mundo a la potencia norteamericana, los Estados Unidos? Sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior. Ya volvemos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a ver a continuación la posición que tiene México en esta negociación. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, superando a países como Canadá y China. Ustedes lo van a ver en pantalla. El año pasado
En el 2024, el intercambio de bienes y mercancías entre ambos países alcanzó 839.892 millones de dólares. México logró en el año 2024 una participación del 15.8% en el comercio de Estados Unidos, un porcentaje ligeramente por encima del registrado en el año 2023, que fue del 15.7%. Según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos a México sumaron 334.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde México sumaron 505.850 millones de dólares, de acuerdo con información oficial de la Secretaría Económica, de la Subsecretaria de Comercio Exterior de México. El comercio total de bienes de Estados Unidos con México entre el mes de enero y el mes de abril del año 2025 fue de 285.059 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 4.6% con respecto a ese mismo periodo del año 2024, ustedes lo ven en pantalla, cuando fue de 272.400 millones de dólares. Durante los primeros 4 meses del año 2025, Estados Unidos hizo importaciones desde México por un valor de 173.168 millones de dólares, reflejando un aumento del 6.4% frente a ese mismo periodo del año pasado. Voy nuevamente con Francisco González Díaz, él es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, representa los intereses de más de 700 plantas manufactureras de autopartes que tienen operación en todo México. Francisco, dado que estas plantas principalmente se encuentran ubicadas al norte de México, ¿esto cómo va a afectar el empleo dentro de su país? Esta decisión de aumentar los aranceles a un 30% si llegase a concretarse desde el próximo 1 de agosto. Y por supuesto, jugando con estos dos temas, uno que es el corto plazo y es el aumento en precios en Estados Unidos por los aranceles que está imponiendo la administración Trump, sería una baja en la compra de vehículos. Al dejar de comprar vehículos tendría definitivamente un impacto en la mano de obra. Pero por otro lado, esta exportación mexicana, que por cierto es los productos o el sector que más exportamos 106.000 millones de dólares. Petróleo es uno que está en 30.000 millones, alimentos y bebidas 30.000 millones, turismo, que somos bastante grandes, generamos 30.000 millones. Bueno, nosotros estas tres juntas las superamos por todavía un poco más. Entonces, vaya que impactaría, pero también con el segundo tramo, que es la sustitución de importaciones en Estados Unidos de autopartes de otros países que tienen un arancel mayor, concretamente de Canadá, de Europa, de Japón y de muchos otros países donde tendría que entrar México a vender autopartes. Recordemos que México vende el casi 45% de lo que compra Estados Unidos de autopartes. Entonces sería un impacto en el 45% del producto importado de cada vehículo. Si sumamos a China, a Canadá, a Corea, a Alemania, a Japón, no pueden producir, no venden lo que México está vendiendo. Entonces la afectación sí sería para la mano de obra por lo que se dejaría de comprar. Calculamos un 7% en vehículos, lo que dejaría de comprar el estadounidense, pero por otro lado tenemos este impacto fuerte y una liga importante de que creemos que va de todos modos a seguir la relación en autopartes de una forma fuerte. México se mantiene como el principal proveedor de Estados Unidos de equipo mecánico y sus partes. Lo vamos a ver en pantalla, el 22.7% de vehículos y sus partes, 35.4%, equipo de medición médico-quirúrgico, 19%, frutas y frutos comestibles, 45%, y de bebidas, licores y vinagre, 38.7%. Hay otro punto importante. México es el segundo mayor proveedor de aparatos eléctricos y sus partes con un 17.5% y también de combustibles minerales con un 5.7%. León Krauss, planteaba Francisco que pues tampoco para Estados Unidos será fácil sustituir estas importaciones. Dentro de la estrategia mexicana, ¿qué tan posible es que México logre
reemplazar ese mercado estadounidense en otros países del mundo. ¿Esa posibilidad está abierta? Mira, yo quisiera regresar un poco a el mercado de las autopartes como ejemplo de la irracionalidad que es la política arancelaria, porque si hay una red regional integrada, una sola red trinacional, esa es precisamente esta cadena de suministro de la producción automotriz. Hay momentos y casos en donde una pieza cruza fronteras 8 veces antes de ser instalada en un automóvil. Entonces, imaginemos nada más que en cada una de esas 8 ocasiones, en la política arancelaria que está ahora prefiriendo Donald Trump, en cada uno de esos cruces, esa pieza pagaría aranceles. ¿Te imaginas nada más? ¿Se imagina la gente que nos está viendo cuánto costará una pick-up, por ejemplo, de las que se compran en las áreas rurales en Estados Unidos y trabajar en el campo? Los automóviles van a costar muchísimo más, por eso creo yo que los consumidores terminarán pagando finalmente la factura de esta política irracional, y esta industria en particular es un ejemplo perfecto de ello. Para México, esto es la receta para una recesión y para una crisis mayúscula en un momento en donde Estados Unidos debería buscar lo contrario, y te voy a poner el ejemplo de por qué. Si a Donald Trump le importa cerrarle la puerta al crimen organizado, le importa cerrarle la puerta a la migración sin documentos, lo peor que puede hacer Donald Trump es debilitar a la economía mexicana. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo, debilitar a la economía mexicana, lo cual va a generar incentivos para ingresar a las filas del crimen organizado, que tiene las puertas abiertas, y por otro lado, también incentivar la migración mexicana a Estados Unidos, que se está retomando. Gerardo, ¿hasta dónde es posible en este momento, en términos prácticos y reales, que México logre reemplazar ese mercado? Claramente es el cliente más grande que tienen las exportaciones mexicanas. Hay quienes aseguran que ese mercado es irreemplazable, pero en términos reales, ¿esa posibilidad está también sobre la mesa? ¿Es factible que México logre encontrar otro mercado diferente al estadounidense para enfrentar estos aranceles del 30% que se vendrían desde el próximo 1 de agosto? No, ni de chiste. El 80% del comercio de México es con Estados Unidos y lo comentaba León hace un momento, no es solo el te exporto la caja con productos y ya tú la recibes allá. Son cadenas productivas que están profundamente integradas, que esa integración ha requerido décadas de relaciones de confianza, de institucionalización de esas relaciones, de convenios, de vinculación con productores, distribuidores, cadenas de proveeduría. Eso, aún si existiera un mercado fuera de Estados Unidos con el potencial de reemplazarlo, que no lo existe, aún así tomaría por lo menos 1 o 2 décadas. En las circunstancias actuales, México no tiene cómo reemplazar. Una que otra empresa podría ser la excepción que confirme la regla y pudiera encontrar cierto acomodo para tal producto en Brasil o en Europa o en Asia, pero para la gran mayoría de ellos, la única otra opción sería intentar competir dentro de un mercado interno que de por sí no tiene para dónde crecer. Por eso te comentaba hace rato que México no tiene realmente mucho margen de negociación, porque en términos de expedientes de cosas sucias, Estados Unidos trae todas las cartas. En términos de economía, Estados Unidos trae todas las cartas. Dependemos de ellos. Lo más a lo que puede aspirar México es a que si México colapsa, ese colapso se lleve consigo parte del nivel de vida de los norteamericanos y por lo tanto muy buena parte de las posibilidades electorales del Partido Republicano. Pero más allá de eso no tenemos baraja para negociar. Por eso a lo que a Claudia le queda es ceder. La única duda es cuánto tiempo se va a tardar en ceder, pero tendrá que ceder eventualmente. Francisco, ¿cuál es su opinión? ¿Este puede ser un escenario para reducir la dependencia de México hacia los Estados Unidos en lo que tiene que ver con sus exportaciones? En muchos años puede ser, definitivamente en el corto plazo no da el tiempo, no da la estructura de la economía mexicana. Nosotros somos un claro sustituto en manufactura de China, somos un claro sustituto
en producción agrícola de muchos países de Sudamérica. Entonces, nuestro mercado posible ideal pudiera ser Japón, con quien tenemos tratado de libre comercio, y también sería Europa. Son economías que pues no están creciendo fuertemente, entonces no hay tampoco la forma de que reciban una cantidad superior, que es lo que estamos vendiendo a Estados Unidos. Es tan grande nuestro cliente Estados Unidos, un 88% en el caso de autopartes y casi todas las exportaciones, que difícilmente en los siguientes varios años pudiéramos encontrar un sustituto. Francisco, ¿usted cree que si desde el próximo 1 de agosto estos aranceles se convierten en una realidad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una política clara para atender esta emergencia que se desataría tal y como ustedes me lo han descrito en este programa? Yo creo que sí, y recuerdo que la emergencia sería en el caso de autopartes, sobre un 5% más de lo que está pasando ahora, no es un 30% completo, y aparte solo afectaría a las empresas y a los productos concretos que no cumplen. O sea, es una problemática, una incertidumbre, un dolor de cabeza y un coraje porque no se está respetando el TEMEC, pero no llevaría a despidos masivos, no llevaría a una situación en el sector de autopartes de gravedad. De problema y de calentamiento, sí. León Krauss, al interior de México, ¿cómo se recibe esta discusión? La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta también una posición política muy fuerte. Hay unos críticos que siempre pues, han mantenido sus cuestionamientos frente a la forma como ella ha manejado esta discusión con la potencia norteamericana. Al interior de México, ¿hay un frente común para enfrentar esta política arancelaria, esta guerra comercial de Donald Trump? ¿O estos sectores de oposición cómo operan en México? Bueno, es una gran pregunta y es parte de la estrategia de manejo de crisis del gobierno mexicano. Cuando Trump comenzó a anunciar estas políticas arancelarias, de inmediato la presidenta Sheinbaum convocó a una multitudinaria reunión a la defensa del país, es decir, se envolvió en la bandera mexicana. Pero eso podrá ser una buena estrategia política, no es una buena estrategia económica. Me parece que la presión está subiendo en México, sobre todo en función de la inacción del gobierno de México en cuanto a la seguridad nacional, la batalla contra el fentanilo, la batalla contra el crimen organizado. Ahí creo que la presidenta de México enfrenta presiones por varios lados, presiones internas desde su partido, desde el presidente anterior, y presiones de Estados Unidos. En algún momento tendrá que decidir de qué lado está, y no va a ser una decisión fácil. Conforme las consecuencias de esta política arancelaria se sientan en la economía mexicana, evidentemente la presión va a crecer también para la presidenta de México. Gerardo, ¿cuál es su opinión frente a esa bandera nacionalista que también ha venido enarbolando la presidenta Claudia Sheinbaum frente a esta tensión comercial con los Estados Unidos? ¿Hasta dónde la oposición en este momento está haciendo frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum? O si por esos cuestionamientos siguen siendo vigorosos al interior de la discusión interna dentro de México. Yo te diría que el problema de México en estos momentos es que la oposición, para todo efecto práctico, no existe. A partir de septiembre, octubre del año pasado, cuando se rompe el bloque de contención en el Senado, a partir de ese momento la oposición pasa a ocupar un lugar decorativo en el panorama político. En estos últimos 2-3 meses vemos al PRI lanzando tuitazos, lanzando memes contra el régimen, y es lo más relevante que hay. De ahí en más, no hay oposición en México. Hay una calma chicha, hay una presidenta que trae un 70% de apoyo en las encuestas, aunque al final del día es una muy buena parte de ese apoyo es resignación, porque no hay un contrapeso, no hay una alternativa que sea en esos momentos viable ni creíble en la oposición, como sí existió en contra de Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos el régimen tiene para sí todo el panorama político. El asunto es que sepan cómo llevarlo a cabo y cómo equilibrar ese discurso y esa demagogia nacionalista populista con una política que sea razonada y que sea sobria y que sea realista. Hasta el momento lo ha logrado Sheinbaum
pero cada nueva semana ese desafío será más difícil. Gerardo Garibay, gracias por habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Una feliz noche. En Ciudad de México, a Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, una feliz noche también para usted. Gracias, igualmente. Y por supuesto para León Krause, reconocido periodista, analista, escritor y columnista del Washington Post y del Universal de México. Un gusto tenerte acá, León. Una feliz noche. Un abrazo grande. Gracias por invitar. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. De esta manera hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen visitando nuestra página web NTN24, en la red social X. Pueden escribirnos en @NTN24, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, y mi cuenta personal @JeffersonNTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.